Por primera vez la expresión "no te preocupes" cuando Michelle y yo estuvimos en Australia hace varios años atrás. No te preocupes, amigo. Pero me pareció una expresión algo extraña, porque la verdad del asunto es que la mayoría de las personas, incluso los australianos, luchan con la preocupación. No hay palabras que no hay lugares donde no hay preocupación, pero las palabras que escuché entonces ahora se han puesto mucho a la moda, algo de todos los días en un modo cultural. Pero como hay mucha gente que usará la palabra "no te preocupes" en respuesta a casi todo, la realidad es de que la mayoría de las personas se preocupan y se preocupan de muchas cosas. Se preocupan por su salud, se preocupan por sus finanzas, se preocupan por su familia, se preocupan por las relaciones con los demás, se preocupan por si se van a casar o no. Se preocupan por su seguridad, la seguridad de sus seres queridos. Se preocupan por las cosas relacionadas con el trabajo, la seguridad laboral. Se preocupan de envejecer. Se preocupan por el futuro. Se preocupan por morir y la muerte de un ser querido y muchas otras cosas. De hecho, nos preocupamos tanto que hace varios años atrás la revista Time etiquetó nuestra era como la era de la ansiedad, porque la nuestra es una época que parece ser que se preocupa por casi todo. No me extraña que alguien ha dicho la insignia de nuestros antepasados eran manos callosas, la insignia del hombre moderno es una frente fruncida. A la luz de la propensión del hombre moderno de preocuparse, alguien sugirió que nuestras vidas contemporáneas se pueden resumir en 3 palabras: date prisa, preocúpate y que te entierren. Hace varios años había una humorista, a lo mejor la recuerdan algunos de ustedes, se llamaba Irma Bombeck, que parecía capturar la lucha que muchos de nosotros tenemos con la preocupación, escribiendo sobre su propia ansiedad por sus hijos. Esto fue lo que ella dijo. He elevado la preocupación a una forma de arte. Esto significa que puedo tomar algo tan insignificante como "mamá, me quedaré en casa en víspera del Año Nuevo, así que no te preocupes por mí". Yo me quedo despierta toda la noche preguntándome por qué mi hijo no tiene una vida social. Si uno de ellos conduce un coche viejo, me preocupo de que alguna noche en una carretera oscura el coche muera y alguien lo golpee en la cabeza con una plancha de neumático. Y si se compra un carro nuevo, me preocupa si está viviendo la dieta de plástico en tarjetas de crédito. Si toma vacaciones, me pregunta que si puede pagarlas. Si se queda en casa, que se matará de estrés. Si cambia de trabajo, me preocupa que sea inestable. Si se queda en el mismo trabajo por mucho tiempo, me preocupa que esté en esta rutina, nunca salga adelante. Si come demasiado, me preocupo por su colesterol. Si se ve demasiado delgado, me preocupa que tenga un trastorno alimentario. Ahora, tal vez puede identificarse con la letanía de las preocupaciones de Irma Bombeck sobre sus hijos, pero incluso si no puede, la verdad es que la preocupación es un tema muy relevante para nosotros, independientemente de nuestras diferentes situaciones y circunstancias. Ninguno de nosotros es inmune a las tentaciones de preocuparse en nuestro camino por la vida. Pero lo interesante de preocuparse es que aunque la Biblia llama a la preocupación un pecado, no parece molestarnos mucho, porque la mayoría de nosotros parecemos aceptar la preocupación y la ansiedad como la forma normal de vida. Y para nosotros y para otros que tienen inmensas luchas con la preocupación, la sociedad tiende a suavizar el golpe al llamar a la preocupación de un pecado y adoptar una visión de la psicología moderna, del modo que ellos están diciendo que es un trastorno emocional que se presenta en nuestra vida y que viene en demasiadas formas. Por ejemplo, el trastorno puede ser pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad social, el síndrome de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad por separación, además de todo tipo de miedos internos
intensos conocidos ahora como fobias. Pero independientemente de la etiqueta que podamos dar a estos problemas emocionales, sigue siendo preocupación y sigue siendo incorrecto porque la Biblia dice que preocuparse es un pecado. Sin embargo, la preocupación se ha convertido en una parte tan rutinaria de nuestras vidas que muchos de nosotros nos hemos visto insensibles y hemos aceptado esto como un pecado aceptable, por lo que no nos avergonzamos de no nos da ni siquiera pena admitirlo, pero deberíamos avergonzarnos de ello porque la preocupación es un pecado terrible y no debe de ser la norma aceptable para un cristiano. Es una abnormality, a deviation from the way God's word tells us how to live. And that's why the Lord Jesus spoke about worry and anxiety and fear so often. He very clearly stressed this issue in his Sermon on the Mount, and he again repeated. Y nuevamente repitió esencialmente el mismo mensaje sobre una vida libre de preocupaciones en Lucas 12. Y en lo que vemos que Jesús dijo en numerosas ocasiones lo mismo. Esto es lo que dijo en Lucas acerca de la preocupación. Lucas 12, 22 al 34. Y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no te preocupes por nuestra vida en cuanto a lo que habéis de comer, ni por tu cuerpo en cuanto a lo que te pondrás, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Considerad a los cuervos que ni siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuántas más valiosos son esos pájaros? ¿Quién de ustedes por medio de preocupación puede agregar una sola hora a la duración de su vida? Entonces, si no pueden hacer ni siquiera una cosa muy pequeña, ¿por qué se preocupan por otros asuntos? Considerar a los lirios, cómo crecen, ni trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pero Dios viste a la hierba del campo, quien está viva hoy y mañana se echará al horno. ¿Cuánto más vestirá a ustedes, hombre de poca fe? Y no busques lo que comerás y lo que beberás, ni te preocupes, porque todas las cosas buscan ansiosamente las naciones del mundo. Pero vuestro Padre sabe lo que necesitas. Antes de que lo pidas, buscad su reino y estas cosas serán añadidas. No temas, pequeño rebaño, porque tu Padre ha elegido con gusto darte el reino. Vendan sus posesiones, denlas a la caridad, háganse cinturones de dinero que no se desgasten. Un tesoro inagotable en el cielo, donde ningún ladrón se acerca ni la polilla lo destruye, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que, como recordará nuestro estudio del domingo pasado, mientras enseñaba, un hombre vino y interrumpió groseramente, exigiéndole que arbitrara un caso contra su hermano, diciendo que su hermano le diera más de la herencia de la familia. Pero Jesús se negó, porque no solo había venido a este mundo para resolver disputas familiares, sino más bien para buscar y salvar a las almas perdidas, pero él también reconoció que detrás de la petición de este hombre había un corazón codicioso que anhelaba más dinero y cosas materiales. Así que, aprovechando la oportunidad, Jesús le dio una lección sobre los peligros de la codicia al dar una parábola sobre el granjero rico a quien Dios bendijo con abundantes riquezas hasta el punto que no sabía dónde almacenar todas sus abundantes cosechas. Pero en lugar de estar agradecido con Dios y preguntarle qué hacer con su riqueza, ¿qué haría con toda esta bendición? Este hombre simplemente decidió por su cuenta derribar sus viejos graneros, reemplazarlos con graneros más grandes que albergarían todas sus cosechas, y luego decidió retirarse a una vida de comodidad y placer. Su plan era simplemente sentarse y disfrutar la vida comiendo, bebiendo y siendo feliz. Y sin embargo, aunque este es un gran sin embargo, aunque este hombre había hecho todo tipo de planes para su negocio y su jubilación, lo único que él no había planeado era que Dios interrumpiera sus planes quitándole la vida inesperadamente. Jesús dijo que una noche, presumiblemente mientras este hombre dormía cómodamente en su cama, Dios le dijo:
tonto, esta misma noche se requiere de ti tu alma y ahora, ¿quién será el dueño de lo que has preparado? Dios llamó a este hombre necio, no porque tuviera poca inteligencia, sino porque él había hecho la cosa más tonta que una persona puede hacer. Dejó a Dios fuera de sus planes y de su vida. Vivió como si Dios no existiera y por lo tanto no se preparó para su propia muerte. No se preparó para la eternidad. Pero su vida fue arrebatada repentinamente esa noche. Y las cosas materiales por las que había trabajado tan duro para acumular se quedaron atrás para ser propiedades de otras personas. Y luego, habiendo dado esta parábola para enseñarnos a no ser codiciosos, como el hombre al que le pidió Jesús que le diera más herencia de su familia, el rico tonto de esta historia, Jesús dio el punto de aplicación para al cual todos debemos de tomar en serio y aplicar en nuestras vidas. En el versículo 21 dijo, así es el hombre que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Es decir, la persona que egoístamente acumula tesoros, es decir, dinero y bienes materiales solo para sí mismo y piensa en no ayudar a nadie con sus recursos, es como ese rico tonto de la parábola, codicioso, egocéntrico, que vive para su propio placer y tontamente deja a Dios fuera de su vida. De modo que al morir pasa a una eternidad sin Cristo como un alma perdida y otros toman posesión de sus bienes. Jesús dijo que una persona así no era rica para con Dios. Con lo que quiso decir es que ser rico para con Dios es la alternativa a vivir una vida egocéntrica y codiciosa como ese tonto de la parábola. Y por lo tanto, vivir una vida que es rica para Dios se logra. ¿Cómo lo logramos? Invirtiendo nuestro dinero, nuestros recursos en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, compartiendo sus recursos con los necesitados e invirtiendo en ministerios que honran a Cristo. Ahora, con estas palabras, Jesús le está dando a la multitud de personas que lo escuchaban ese día una opción. Ellos podían elegir ser como el tonto rico que acumulaba su dinero, o podían elegir ser ricos para con Dios, dando su dinero a su causa. La elección fue de ellos, tal como es la de nosotros. Podemos elegir vivir como un necio y acumular nuestros recursos, o podemos seguir a Cristo y dar nuestros recursos para su gloria. Y después de terminar esta parábola y su aplicación, Jesús, sabiendo exactamente lo que sus seguidores, sus discípulos estaban pensando, se apartó de la multitud de personas para dirigirse específicamente a ellos. Y miren lo que leemos en el versículo 22. Y le dijo a sus discípulos. No le está hablando a la multitud, le está hablando a sus discípulos. Por eso os digo, no te preocupéis por vuestra vida en cuanto que habéis de comer, ni tu cuerpo, ¿por qué te pondrás? Ahora, ¿por qué Jesús pasaría del tema de la codicia a la preocupación? Escuche atentamente. Es porque estos dos temas están relacionados y conectados entre sí. Verá, Jesús sabía que después de escuchar sus palabras sobre la codicia y la necesidad de regalar sus recursos a la obra de Dios, la reacción natural de los corazones de sus discípulos sería, pero si hacemos esto, si regalamos nuestros recursos y somos ricos para con Dios, entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a satisfacer nuestras propias necesidades? ¿Quién se asegurará de que tengamos suficiente para vivir? Usted ve, la codicia y la preocupación están relacionadas porque la codicia nunca puede ser suficiente, mientras la preocupación es estar temeroso de no tener suficiente. La codicia nunca puede ser suficiente, mientras la preocupación es temerosa de que no hay suficiente. Y eso es exactamente lo que pasaba por la mente de los discípulos del Señor después de escuchar lo que Jesús tenía que decir sobre el pecado de la codicia y de ser rico para con Dios. Les preocupaba no tener suficiente para sobrevivir, suficiente para seguir de pie. Por eso Jesús les dijo que no se preocuparan sobre tu vida y en cuanto a lo que comerás, ni por tu cuerpo y en cuanto a lo que te pondrás. Jesús puso su dedo en algo que a menudo preocupaba a la gente de su época.
es tener suficiente comida para mantener sus vidas y tener suficiente ropa en su espalda para mantenerse protegidos de los duros elementos. Usted ve, la mayoría de la gente de esa época era muy pobre y el gobierno les ofreció muy poca ayuda. De hecho, se estima que el ciudadano promedio de Israel de esos días pagaba al menos el 40% de su salario en impuestos. Además de una falta constante de dinero, la falta de lluvia era suficiente para dar una escasez de agua, que significaba que había una escasez de alimentos, lo cual afectaba negativamente a la economía en general y resultaba todavía más difícil hasta comprarse alguna ropa. Así que debido a este ciclo continuo de dificultad, la gente de ese día estaba constantemente tentada a preocuparse por cómo iban a mantener y cuidar sus cuerpos, en el sentido de tener suficiente comida para poner en sus cuerpos y suficiente comida para estar bien. Esto pensaban constantemente en sus mentes y tendía a ser un gran enfoque en sus vidas. Pero escuche, Jesús no estaba hablando con la gente en general. Él estaba hablando a sus discípulos, a su gente, a los que habían puesto confianza en Él, a los que ya habían oído el llamado a seguirlo con un enfoque sin distracciones. Para ellos, preocuparse por preservar sus vidas era un problema grave, porque preocuparse por el origen de su propia comida sería como una distracción para ellos al seguir a Cristo con devoción en todo su corazón y un compromiso que no se podía dividir. Y digo esto porque distraerse de seguir a Cristo con una devoción resuelta es exactamente lo que hace la preocupación. Verá, esa es el corazón de la preocupación. Y yo le digo que hay dos palabras griegas diferentes que Jesús usa en este pasaje y se traducen como ansioso y preocupación. Y aunque estas dos palabras tienen un significado similar, cada uno tiene un énfasis diferente que resalta cómo preocuparse tiene un efecto negativo en el seguimiento de Cristo. Ahora, la primera palabra para preocupación o ansiedad se encuentra en el versículo 22, donde leemos: y no estés ansiosos por tu vida. Ahora, esta palabra en particular es una palabra habitual que se usa para preocupación. Significa distraer o dividir, en el sentido de que está arrastrado en dos diferentes direcciones. Es la misma palabra que usa en Lucas 10:41 cuando está describiendo a Marta, la hermana de María y de Lázaro, cómo se preocupaba por tantas cosas. Porque como dice el versículo anterior de este pasaje, ella estaba distraída con todos sus preparativos para entretener a todos en su casa. Es decir, el verdadero problema de Marta era que al estar preocupada por tantas cosas, ella estaba distraída del objetivo principal que tenía en sus manos, que era escuchar a Jesús. Y amigos, esta es la forma en que la preocupación nos puede afectar. Preocuparse por algo nos desvía nuestra atención de lo principal de la vida, de elegir al Señor con todo nuestro corazón, en lugar de tener un enfoque sin división alguna en Él y la obediencia a su voluntad. La preocupación hace que nos preocupemos por cosas mundanas de este mundo de una manera que a menudo emocionalmente nos preocupa e incluso puede ser atormentante y paralizante. La segunda palabra que se traduce como preocupación y se encuentra en el versículo 29, donde leemos: y no sigáis preocupándote. Ahora, esta palabra griega particular se encuentra solo aquí en Lucas 12:29 y significa ser levantado en el aire, suspendido en el aire. De hecho, obtenemos nuestra palabra meteoro de esta palabra griega, porque un meteoro parece estar suspendido en el aire. Entonces, el pensamiento detrás de esta palabra es alguien que está tan preocupado por todo tipo de cosas, de modo que en lugar de estar enfocado y atento a las cosas de la tierra, es como si estuviera en el aire, suspendido en el espacio. Es decir, esta persona es lo que hoy llamaríamos una persona espaciada. ¿Usted ha escuchado ese término como
como en el espacio, distraído. No pueden mantener su mente enfocada porque están tan distraídos y preocupados por otras cosas. Entonces, este es el problema que Jesús estaba abordando. Él quiere que sus discípulos entiendan que como sus seguidores, no solo está mal preocuparse porque la preocupación es un pecado, ya que es una falta de confianza en Dios, sino que está mal preocuparse porque le impedirá seguirlo con su corazón, con devoción y compromiso totalmente sin distracciones. Y amigos, esta es la misma razón por la que ustedes como seguidores de Cristo de ese tiempo deben de estar libres de preocupaciones y ansiedad. Porque si usted se preocupa, usted se va a encontrar no solamente distraído, pero desviado de buscar a Jesús y seguirlo con devoción de todo su corazón. En lugar de pensar en Él y lo que Él quiere que haga, su mente estaría fuera de la preocupación de otras cosas. Así que habiendo establecido este mandamiento del versículo 22 de que aquellos que lo siguen no deben preocuparse por sus vidas, es decir, que su supervivencia, su existencia física continúa, Jesús ahora procede a no simplemente afirmar que preocuparse está mal, sino que en realidad explica por qué está mal, mostrarnos cuán incompatible es preocuparse con algunas verdades bíblicas esenciales. Y es a la luz de esta incompatibilidad con la verdad bíblica que Jesús nos da 4 razones por las que está mal preocuparse. Veremos 2 razones esta semana y primero Dios las otras 2 la próxima. La primera razón por la que Jesús dijo que preocuparse está mal es porque preocuparse es incompatible con el concepto bíblico de la vida. Mire el versículo 23 de Lucas 12:23. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ahora, habiendo hecho esta declaración de que no deben preocuparse por mantener sus vidas teniendo suficiente comida para comer y ropa para protegerse de los duros elementos, Jesús ahora les dice por qué no deben de preocuparse por cuidar sus cuerpos para continuar su existencia terrenal. Él les está diciendo que la vida para ellos, la vida para aquellos que son sus discípulos, es más que simplemente alimentar y cubrir sus cuerpos. Es decir, Él les está diciendo que para aquellos que son sus seguidores hay muchas más cosas en la vida que tratar de sostener nuestros cuerpos y mantenerlos vivos. Pero lo que Jesús está señalando es algo absolutamente relevante para nosotros y especialmente hoy porque contradice la visión moderna de la vida humana, la cual dice, como una persona lo puso, afirma que somos solo cuerpos que necesitan ser alimentados, regados, vestidos y atendidos, poniéndonos al mismo nivel de las plantas y los animales, reduciendo a Dios a nuestras necesidades. La vida es más que una buena comida y un buen atuendo. Ciertamente es más que preocuparse por estas cosas. Y verá, el concepto bíblico de la vida es que Dios nos creó para que lo glorificáramos honrando y obedeciendo su palabra. Él no nos dio la vida para que viviéramos preocupados por nosotros mismos y pasáramos la mayoría de la parte de nuestro tiempo preocupándonos si vamos a tener suficiente comida o ropa para vivir. La visión bíblica de la vida de un creyente es darnos una vida física con la responsabilidad de que el Señor nos sostendrá y proveerá para nuestras necesidades. Ahora, ciertamente, somos responsables de ir a trabajar y ganar dinero para comprar la comida y la ropa. Así es como Dios provee. Pero usted y yo nunca debemos de estar ansiosos de que Dios nos deje y no va a satisfacer nuestras necesidades. Dado a que Él es el que nos dio la vida, el que es responsable de proporcionar lo suficiente para continuar hasta que Él nos lleve al cielo. Esto fue como el doctor Martin Lloyd-Jones explicó el significado de las palabras de Cristo acerca de la comida y el cuerpo. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con esto? El argumento es muy profundo y poderoso.
Y qué propensos somos a olvidarlo. Dice, en efecto, toma esta vida tuya para que la tiendes a preocuparte y te inquietas. ¿Cómo lo has conseguido y de dónde ha salido? La respuesta, por supuesto, es que es un regalo de Dios. El hombre no crea vida, el hombre no se da a él el ser a sí mismo. Ninguno de nosotros decidió venir a este mundo, y el hecho mismo de que estemos vivos en ese momento es enteramente porque Dios así lo quiso y Dios lo decidió. La vida misma es un regalo y un regalo de Dios, así que el argumento que se usa de que el Señor, si Dios te ha dado el regalo de la vida y el regalo más grande, ¿crees que ahora de repente se negará a sí mismo y a sus propios métodos y no se encargará de ti para sostenerte y que te permita continuar, y que Dios te va todas las promesas para hacerlo, y usted nunca debe de preocuparse por sus provisiones? Así que el propósito de la palabra de nuestro Señor entonces es hacernos considerar el verdadero significado de la vida, por qué Dios nos creó. ¿Cuál es el propósito? El vivir una vida obsesiva, el estar siempre enfocado en nosotros, o estar enfocados en darle honor y gloria a su nombre. Las Escrituras dejan muy claro que fuimos creados por Dios para su placer y para su honor. Vemos en Apocalipsis 4:11, digno eres tú, nuestro Señor y nuestro Dios, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades, todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Primero de Corintios 10:31, así que ya sea que comáis, bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Verán, amigos, de eso se trata realmente la vida para aquellos que conocemos a Cristo. Se trata de vivir para Él. No es exactamente así como el apóstol Pablo definió la vida en Filipenses 1:21, cuando dijo, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Yo le quiero recordar que cuando Pablo dijo estas palabras, él estaba en la prisión y él no estaba seguro si iba a vivir o a morir. Pero él declaró que su objetivo supremo era exaltar a Cristo, ya sea en la vida o en la muerte. Pablo entendió el punto que Jesús planteó aquí para Lucas 12, que la vida es mucho más que sobrevivir físicamente. Se trata de exaltar y honrar a Jesucristo. Y ahora, y este es el modo en que usted ve la vida. Debería de serlo si usted es creyente, porque la vida y el enfoque de nuestra vida debe de ser exaltar y honrar a Cristo, no para vivir para sí mismo. Pero aquellos que conocen a Cristo deberían de decir, para mí vivir es Cristo. Pero los que no conocen a Cristo obviamente no viven para Él, viven para sí mismos y están naturalmente preocupados por cuidar sus cuerpos, porque para ellos eso es todo lo que hay en la vida. Así que se preocupan por mantener sus cuerpos, porque en esta vida es como la canción que se oía de los Bee Gees, que decía, estando vivo o sobreviviendo, en lo que ellos están tratando simplemente de mantenerse con vida en un modo físico, y por lo tanto ellos hacen lo necesario para que sus cuerpos físicos sigan aquí. Pero escuche, aunque estamos en una cultura en la que la mayoría de nosotros no nos preocupamos suficiente por la comida, por ropa, porque tenemos muchísima más comida y vestimentas de las que necesitamos, aún así tenemos la tendencia de estar preocupadas por estas cosas. Nos preocupamos qué nos vamos a poner, si necesitamos una dieta especial, si esto está en estilo, qué puedo hacer para estar saludable, oler bien, para mantenernos calientes en los climas fríos y para mantenernos frescos en los climas cálidos, cómo relajarnos, cómo refrescarnos, etc. Ahora, no hay nada malo en cuidar nuestros cuerpos. Se supone que debemos ser buenos administradores de nuestros cuerpos, ya que solo tenemos un cuerpo, por lo que debemos cuidarlo lo mejor que podamos. Y realmente no hay nada malo con ni siquiera ocasionalmente cuidar a nuestros cuerpos.
Pero es una visión falsa de la vida que hay gente que pasa una cantidad excesiva de tiempo prestando atención a sus cuerpos. Verá, en principio de esta complacencia moderna con los deseos de nuestro cuerpo no es diferente a la gente de la época de Jesús, que estaba obsesionada con sus cuerpos por miedo y preocupación, porque ambas reacciones revelan un malentendido del concepto bíblico de la vida, en el que el mismo Dios es el que nos dio la vida y es responsable por sostener nuestra vida, y lo que significa es de que Él proveerá para las necesidades de nuestros cuerpos, porque Él nos va a dar para todas nuestras necesidades. Y aquí viene la segunda razón y nos dice por qué la preocupación es incompatible con el carácter de Dios. Esto es lo que vino a decir Él. Eso es incompatible con el carácter de Dios. Y ahora la clave para entender el significado es del siguiente conjunto de versículos, y el punto de que Jesús está haciendo en lo que tenía que decir acerca del tema es en la última frase en el versículo 28, en el cual dice: hombres de poca fe. Jesús etiquetó a sus discípulos que estaban tan preocupados por la comida y la ropa como aquellos de poca fe. Ahora, esto significaba no que tuvieran no fe. Recuerden, Él estaba diciéndolo a sus discípulos, aquellos que habían creído en Él o que tenían fe. Sin embargo, era tan pequeña y superficial que les enseña cuán similares somos muchos de nosotros a ellos, porque como ellos tenemos confianza en Cristo para salvar a nuestras almas por toda la eternidad, pero tenemos problemas en confiar de que Él nos va a dar para nuestras necesidades diarias. Así que para ampliar esa pequeña fe, nuestra fe breve, nuestra pequeñita, Jesús presenta a Dios como alguien en quien se puede confiar para satisfacer todas nuestras necesidades. Y la forma en que sabemos que podemos confiar en Él para satisfacer nuestras necesidades es debido a ese carácter cariñoso de Dios, en el que nos recuerda que Él alimenta a los pájaros del cielo y a los vestidos con la hierba del campo. Si Él hace eso por ellos, imagínese ciertamente lo que Él haría por nosotros, sus hijos. Así que Jesús comienza estas dos ilustraciones del cuidado de Dios, llamando a sus seguidores a considerar algo que están muy familiarizados: las aves de ese tiempo. En Lucas 12:24, considerar a los cuervos, porque ni a los maiceritos, porque ni siembran ni ciegan y no tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuán más valioso es usted que esos pájaros? Cuando usted piensa en los cuervos, y usted pensaba que en la ley judía ellos eran animales inmundos y abundaban en Israel, Jesús dijo que se consideraban a los cuervos para reconocer que estas aves no eran buenas. Ellas no siembran, no cosechan, no tienen granjeros para almacenar su producto. Estos animales no hacen nada, no tienen realmente un uso práctico. Sin embargo, incluso sin estas actividades agrícolas, Dios todavía los alimenta. Es decir, estas sencillas criaturas no se preocupan por la comida, porque Dios se preocupa por ellas. Y el objetivo obvio de Cristo al señalarnos de que consideremos a las aves, es decir, que si Dios les da alimento, ¿cuánto más cuidará de ustedes? Si nos ama como sus hijos, somos mucho más valiosos que estos pájaros. Me encanta el modo que Ken Hughes explicó con sus palabras de Cristo, diciendo: hay millones y millones de aves, y en general están sanas y felices. Ninguno de ellos sufren de hipertensión, ninguno sufre de enfermedades relacionadas con el estrés, y ciertamente ninguno de ellos se preocupa. Dios los cuida, y aunque la diferencia entre nosotros es que ellos no siembran, no cosechan, y Dios también cuida de ellos, así que Él cuidará de nosotros también. Ahora, queremos tener cuidado en este punto de no malinterpretar lo que Jesús está diciendo. Cuando dijo que las aves no siembran, cosechan ni recolectan en los granjeros, no está sugiriendo que ya no trabajemos o que no abolimos el trabajo en la agricultura. No.
No, y que solamente nos vamos a sentar sin hacer nada y orar para que Dios nos dé de comer. No, esto se llama pereza. Y esto lo dijo en Tesalonicenses. Si el hombre no trabaja, tampoco come. Escuche, las aves trabajan muy duro para alimentarse, pero Dios los alimenta. Él no va y les da de comer en el pico. Él les permite que ellas vuelen y que puedan colectar la comida que necesitan. Usted ve, los pájaros son extremadamente diligentes en perseguir desde peces, gusanos e insectos. De hecho, ellos siempre están buscando comida desde los pelícanos. Se sumergen constantemente en las aguas y buscan por peces. Las aves parecen estar siempre en nuestro césped en busca de gusanos y vuelan de un lado, de aquí para allá y regresando a sus nidos para buscar comida y dar comida. Usted ve, ellos no están relajados de perezosos. Los pájaros son bastante diligentes, pero últimamente es Dios quien los alimenta cuando Él proporciona toda esta comida. Y ese es un modo similar en el que Él nos provee. Dios no nos da nuestra comida haciendo milagros, sino más bien por los medios normales de los agricultores. Él nos da la habilidad de trabajar fuerte para ganar dinero. Así que el punto que le está haciendo es que si Dios es fiel para proporcionar alimento a los cuervos inmundos, entonces ¿por qué nosotros nos preocupamos por que Él no nos va a dar de comer? Pero Él no es el padre de las aves, Él las creó. Pero Él no es, esas aves no están creadas a la imagen del Señor. Ellos no han sido adoptados por la familia del Señor. Sin embargo, Él les proporciona todo lo que necesitan para sobrevivir. Así que Él mismo le va a proveer para sus propias necesidades. Y así que nos dice, que nos recuerda que no nos preocupemos porque es el carácter de un padre amoroso. Me encanta lo que Jesús dijo en Mateo 7:11. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuán más vuestro Padre que está en los cielos dará lo bueno a los que le pidan? Escuche, cada vez que usted y yo nos preocupamos, estamos pecando al cuestionar el cuidado y la preocupación de Dios para con nosotros. Preocuparse es simplemente incompatible con el carácter de Dios para cuidar de sus hijos. También es incompatible con otro aspecto acerca de la soberanía para determinar la duración de la vida. Mire lo que dice en el 12:25. ¿Y quién de vosotros, preocupándose, puede añadir una sola hora a la duración de su vida? Oh, qué gran declaración. Jesús diciendo que todas las preocupaciones del mundo no se agregarán un momento más de nuestra existencia. Es decir, Él les dice a los seguidores que preocupándose por la necesidad de alimento diario para sostener sus vidas, no extenderán su vida ni un momento más de lo que Dios ha predispuesto. Ahora, esta es una gran paz que nos debería de traer a cada uno de nosotros. La razón de esto es porque en la declaración de Jesús que está revelando, nos dice que Dios ha determinado la duración de nuestra vida. Y si usted se preocupa por eso, no va a extender esa fecha. Usted puede preocuparse hasta la muerte, pero usted no se puede preocupar a una vida más larga. La Biblia claramente enseña que Dios ha ordenado cuándo moriremos en Salmo 31, 13 al 15. Porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes. Mientras se reunían en consejo contra mí, tramaron quitarme la vida. Pero en cuanto a mí, Señor, digo, tú eres mi Dios. Mis tiempos están en tus manos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. David reconoció, independientemente de lo que los hombres tratarán de hacerle, el momento de su muerte estaba en manos de Dios y no de sus enemigos. Usted verá, nadie puede quitarle la vida del plan soberano de Dios, porque Él sabe cuándo eso será. Entonces, ¿por qué se preocupa por contraer una enfermedad incurable, por violencia física, un accidente aéreo, un ataque terrorista o cualquier otra cosa que pueda amenazar su existencia? No puede morir antes del momento en que Dios ha ordenado que muera.
Y el preocuparse por esto no alterará ni cambiará el plan del Señor desde el principio. Job reconoció esta verdad vital cuando vemos en Job 14:5, puesto que sus días están determinados, el número de sus meses está contigo y sus límites los has puesto para que no puedan pasar. Estas palabras nos dicen que Dios ha determinado cuánto tiempo vive cada uno de nosotros y Él ha establecido límites por cuánto tiempo vivimos que no podemos pasar. Escuche, esta es una gran verdad que deberíamos de ayudar a cada creyente en Cristo a tener la victoria sobre la preocupación y la muerte. Es una gran necesidad porque vivimos en una cultura que está obsesionada por la salud, el miedo a envejecer y morir. Y estas palabras de John MacArthur nos ayudan. La gente siempre ha estado preocupada por su salud. Esa preocupación se ha convertido en los últimos tiempos en una industria multimillonaria de vitaminas, suplementos alimenticios, planes de dieta, clubes de salud, ejercicio obsesivo y medicamentos. Ciertamente es bueno ser disciplinado y moderado en la alimentación, cuidar de nuestro cuerpo físico. El hacerlo puede ayudar a la salud, que le permita a uno aprovechar el máximo el propósito de Dios para su vida. Pero muchos, incluidos algunos cristianos, van más allá de la preocupación razonable y están obsesionados con el bienestar físico. Todo eso es tonto e inútil. No solo les desvía el enfoque de los creyentes de la prioridad de Dios en sus vidas y niega su cuidado providencial, sino que la preocupación también ignora el privilegio de determinar soberanamente su esperanza de vida. Así que escuche, la mayoría de nosotros sabemos y creemos que Dios es soberano y solamente tenemos que aplicar esta verdad en nuestras vidas. Y esto es lo que hace una gran diferencia en el modo que vivimos. Si Dios es soberano, entonces preocuparse por morir no solamente es inútil, porque no cambiará nada, sino es tonto y pecaminoso, porque revela una falta de confianza en su plan para su vida. Escucha atentamente, no solo es tonto y pecaminoso preocuparse por cuánto tiempo se va a vivir, sino también es totalmente absurdo el preocuparse por otros asuntos relacionados con nuestro bienestar físico. Observe cómo Jesús lleva esta verdad en este versículo 26. Pues si no podéis hacer ni siquiera una cosa muy pequeña, ¿por qué se preocupáis por otros asuntos? Es decir, si su preocupación ni siquiera puede hacer una pequeña cosa como agregar una hora adicional a su vida, ¿de qué servirá preocuparse por cualquier otra cosa relacionada con su salud? De hecho, ¿por qué se preocupa por cualquier cosa en esta vida? Dado que todas sus preocupaciones no pueden hacer algo tan simple como extender su vida una sola hora. Nada. No piense que su preocupación puede hacer nada cuando se trata de otros asuntos de la vida. Porque Jesús, con su carácter soberano, controla todos los detalles de nuestra vida. Así que preocuparnos por absolutamente cualquier cosa es absurdo. Ahora, hasta ahora hemos visto cómo Jesús aborda las preocupaciones específicas que se relacionan con el mantenimiento de nuestra vida física al tener suficiente comida. Pero como usted lo recordará, los discípulos de su época también estaban ansiosos por tener suficiente ropa y Jesús aborda esta preocupación diciéndole, mira los lirios cómo crecen y trabajan y hilan. Pero yo os digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pero si Dios viste a la hierba del campo, que hoy está viva y mañana está echada al horno, ¿cuánto más le vestirá a usted, hombres de poca fe? Una vez más, Jesús nos hace observar a la naturaleza, nos llama a considerar las hermosas flores a las que nos dice el término que usa como lirios, posiblemente se refiere a un término genérico de todas las plantas, las flores que embellecían el paisaje. Okay. Él nos está diciendo que todas estas hermosas flores que ni siquiera el mismo rey Salomón en toda su gloria pudo ponerse algo tan magnífico como esas plantas y esas bellezas.
Y sin embargo, toda esa belleza y la gloria, Jesús nos dice que son las flores parecen de tan poco valor que hoy están aquí, mañana las arrojan al horno para ser quemadas. Esta era una referencia práctica común en los días de Cristo para que las mujeres usaran las flores como la hierba seca para combustible para sus hornos, para hornear su pan. Así que el punto de nuestro Señor al hablarnos de estas flores es decir que Dios viste a la hierba del campo con flores magníficas, pero de corta duración. Entonces, ¿por qué preocuparse de que Él nos vista a ustedes y a sus hijos? Me doy cuenta de que esto puede parecer totalmente irrelevante para la mayoría de nosotros porque nosotros tenemos muchísima más ropa de la que necesitamos, mientras que las personas de ese tiempo realmente solamente tenían un conjunto de ropa y les preocupaba eventualmente que no tuvieran nada que ponerse y con qué cubrirse. Pero el problema no es principalmente sobre la ropa, sino sobre la capacidad de Dios para cuidar de uno. Es exactamente por lo que Jesús cierra el versículo 28 diciendo, hombres de poca fe. Y verá, la razón principal por la que la preocupación es un pecado, tenga en cuenta esto, es porque la falta de fe en las promesas de Dios para nosotros. Escuche, esta es una reprimenda para cualquiera de nosotros que se preocupe, porque significa, yo creo que a todos nosotros, porque al preocuparnos demuestra una poca fe en el carácter de Dios para sostenernos en cualquier necesidad que podamos tener. La conclusión es que la preocupación es un ataque directo a la integridad de Dios, porque realmente lo está acusando de no ser digno de confianza. Pero amigos, Él es digno de confianza y se puede confiar en Él y si Él nos va a salvar y sabemos que algún día estaremos en el paraíso con Él y en eso hemos confiado, sabemos que Él proveerá para todas nuestras necesidades en tierra hasta que Él nos lleve al cielo. Ahora, nuestro estudio bíblico de esta mañana tiene que ver y habla específicamente a la gente que sigue a Cristo como Él está hablando de gente que ya lo conocía a Él, que habíamos confiado en Él, gente que ya había vivido y conocido a Él. Pero si usted está aquí, si usted está mirando en la televisión y usted nunca ha confiado en el Señor como su Salvador, si usted nunca se ha arrepentido de su pecado, deje su vida egoísta. Y este es el tiempo ahora para que usted no sea como ese hombre tonto de la parábola, el rico, el cual hizo planes y usted sabe que la muerte es inevitable. Usted no quiere venir al final de sus días y usted nunca se preparó porque vivió como una persona necia, tonta, porque usted nunca le confió en el Señor. Así que sea que hoy, el día de su salvación, abra su corazón para el Señor y confíe en Él. Y así que mientras cerramos este sermón y usted quiere hablar con alguien, venga aquí enfrente, alguien platicará con usted. Así que cerremos en oración. Señor, te agradecemos por amarnos suficientemente para enseñarnos estas verdades, para que muchos de nosotros, hay gente que tiende a preocuparse por muchas cosas. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento nos preocupamos por cosas que no son no son necesarias. Ayúdanos a poner estas verdades en nuestro corazón, a tener una vida que nos ayude a vivir una vida que es digna, que no estemos distraídos por todo tipo de cosas, pero que seamos una persona que estemos súper enfocados en ti, que nuestros ojos estén en ti. Ayúdanos a aplicar estas verdades en nuestra vida y la gente que tiene la tendencia a estar siempre preocupada, que los liberes de ese pecado, que los ayudes a vivir una vida en paz, en tranquilidad, que puedan recordar estas verdades, que el concepto de la vida es de que tú nos has creado, tú responsablemente vas a proveer para nosotros, nos vas a cuidar. No lo digo en un modo arrogante, pero nos vas a dar a nosotros los medios de alimentarnos, de salir adelante. Así que nosotros, Padre, sabemos que eres tu buen Padre que cuida a sus hijos
Y si tú cuidas a los pájaros, a las aves, si tú cuidas las flores, tú nos vas a cuidar, y que no seamos hombres y mujeres de poca fe, pero sí unos hombres y mujeres que confiamos con todo nuestro corazón. Así que si hay alguien aquí que nunca ha confiado en el Señor como su Salvador, que deberían de tener miedo a morir una vida sin ti, y que en medio de ese temor ellos vengan a ti y tú los salves, y todo eso lo oramos en nombre de Jesucristo. Gracias por...